El miedo es una de las emociones más universales que los seres humanos experimentamos. Ya sea el miedo al fracaso, a lo desconocido, a la muerte o al juicio ajeno, el miedo tiene la capacidad de paralizarnos, hacernos dudar de nuestras capacidades y alejarnos de nuestras verdaderas aspiraciones. Sin embargo, a lo largo de la historia, grandes filósofos y pensadores han encontrado formas de enfrentar este temible enemigo interno y usarlo como herramienta para el crecimiento personal. Uno de los enfoques más poderosos y efectivos para hacerle frente al miedo proviene de la filosofía estoica, una escuela de pensamiento que nos enseña a gestionar nuestras emociones, a controlar nuestras reacciones y a vivir una vida llena de propósito y fortaleza. El estoicismo, que se originó en la antigua Grecia y fue llevado a su máxima expresión por filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, propone que la verdadera libertad y el verdadero poder radican en nuestra capacidad para dominar nuestra mente. Los estoicos no huían del miedo ni lo negaban, sino que lo entendían como una emoción natural, una parte intrínseca de nuestra humanidad, pero que no debía dictar nuestras decisiones ni nuestra vida. A través de las enseñanzas estoicas, podemos aprender a mirar el miedo de frente, a desmantelar sus ilusiones y, finalmente, a recuperar el control de nuestras vidas. A lo largo de este video, exploraremos 7 lecciones fundamentales del estoicismo que pueden ayudarte a enfrentar el miedo con valentía, resiliencia y sabiduría. Estas lecciones no solo te permitirán sobreponerte a tus temores, sino también fortalecer tu carácter, redescubrir tu poder interno y convertirte en una persona inquebrantable ante los desafíos de la vida. Lección 1. El miedo es una proyección de la mente. Una de las primeras lecciones que los estoicos nos enseñan es que el miedo es, en su mayoría, una proyección de nuestra mente. A menudo, tememos lo que no ha sucedido, lo que aún no conocemos. Esta anticipación de lo que podría suceder nos consume y nos hace actuar de manera irracional. Epicteto, en sus enseñanzas, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del miedo y cómo la mayoría de las veces no tiene base en la realidad. Nos enseña que nuestras preocupaciones no deben ser tomadas como hechos, pues son solo interpretaciones subjetivas. El miedo se alimenta de la incertidumbre. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que el futuro es algo sobre lo que no tenemos control, y por lo tanto no tiene sentido preocuparnos por lo que podría ocurrir. En lugar de enfocarnos en los posibles resultados, debemos centrarnos en nuestra capacidad de responder adecuadamente a cualquier situación que se nos presente. Esto no significa que debamos ignorar los peligros reales, sino que debemos reconocer que la mayoría de nuestros miedos son construcciones mentales que no están fundamentadas en hechos concretos. Al cambiar nuestra percepción del miedo y enfocarnos en lo que realmente podemos controlar, nuestra respuesta, podemos desactivar el poder que el miedo tiene sobre nosotros. Aprender a cuestionar nuestras proyecciones mentales y enfrentar las situaciones tal y como son, sin adornarlas con los fantasmas de nuestra mente, nos permite liberar nuestra energía y actuar con claridad. Lección 2. La aceptación de la incertidumbre. El miedo a lo desconocido es uno de los más profundos y persistentes que experimentamos los seres humanos. La incertidumbre sobre lo que vendrá, sobre lo que podemos perder o sobre los obstáculos que aparecerán en nuestro camino genera una ansiedad constante que nos bloquea. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la incertidumbre es una parte ineludible de la vida, y aprender a aceptarla es fundamental para superar el miedo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, señala que la vida misma está llena de incertidumbre, y que no podemos vivir completamente sin ella. En lugar de temer lo incierto, el estoicismo nos anima a aceptar que la incertidumbre es la condición natural de nuestra existencia. En vez de luchar contra ella, debemos aprender a vivir en ella con serenidad, sabiendo que no podemos controlar el futuro. En su lugar, debemos enfocarnos en nuestra actitud frente a lo que pueda ocurrir, cultivando la paz interior.
La aceptación de la incertidumbre nos permite liberarnos de las preocupaciones innecesarias y concentrarnos en lo que realmente importa, el presente. Si logramos aceptar que no sabemos qué sucederá mañana, pero que tenemos la capacidad de responder con sabiduría y valentía a los desafíos que se presenten, podemos enfrentar cualquier miedo con mayor firmeza. La incertidumbre, en lugar de ser un enemigo, se convierte en una oportunidad para crecer y adaptarnos. Lección 3. La muerte no es el fin, sino un proceso natural. El miedo a la muerte es una de las formas más profundas de miedo que todos enfrentamos. El estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Nos invita a contemplar la muerte no como un fin aterrador, sino como una parte natural de la vida. Séneca, en sus escritos, nos recuerda que la muerte es algo que todos compartimos y que, por lo tanto, no hay necesidad de temerla. El miedo a la muerte surge principalmente porque la consideramos como algo ajeno a la vida misma, cuando en realidad forma parte de su ciclo. Al reflexionar sobre nuestra mortalidad, los estoicos nos proponen vivir una vida plena, haciendo un uso sabio de nuestro tiempo. Cuando somos conscientes de lo efímera que es la vida, nos vemos impulsados a aprovechar cada momento, a valorar lo que realmente importa y a dejar de lado las preocupaciones que nos distraen de nuestro propósito. La muerte no debe ser temida, sino comprendida como una motivación para vivir con integridad y hacer lo mejor posible con el tiempo que tenemos. A través de la práctica constante de reflexionar sobre la muerte, lo que los estoicos llaman memento mori, podemos superar el miedo a lo inevitable y, en su lugar, enfocarnos en lo que realmente tiene valor: nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestra paz interior. La muerte, lejos de ser una amenaza, se convierte en un recordatorio de que debemos vivir con autenticidad y sin temores. Lección 4. El miedo es el resultado de la percepción errónea. El estoicismo nos enseña que el miedo a menudo es una respuesta equivocada a las percepciones que tenemos sobre los eventos. Epicteto afirmaba que no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellos. El miedo se origina cuando interpretamos una situación como algo que amenaza nuestra seguridad, nuestro bienestar o nuestra identidad. Sin embargo, si logramos cambiar nuestra percepción, podemos reducir o eliminar el miedo. El miedo no tiene poder si no le damos forma en nuestra mente. Cuando nos enfrentamos a una situación, es fundamental preguntarnos: ¿es realmente tan aterradora como la estoy percibiendo? ¿Qué posibilidades reales existen de que ocurra lo peor que imagino? A menudo, el análisis racional puede revelar que nuestras percepciones están exageradas y que no hay un peligro real o inminente. Al cuestionar nuestros miedos y desafiar nuestras suposiciones, podemos encontrar claridad y serenidad. La práctica constante de examinar nuestras emociones y percepciones nos permite desactivar el miedo de forma efectiva. Cada vez que logramos ver las situaciones con mayor objetividad, adquirimos mayor control sobre nuestras reacciones y nos volvemos más resilientes ante cualquier desafío. Esto se convierte en una habilidad crucial para mantenernos inquebrantables frente a las adversidades de la vida. Lección 5. El valor está en la acción, no en la espera. Una de las formas más efectivas de enfrentar el miedo es a través de la acción. A menudo, el miedo nos paraliza, nos lleva a esperar el momento perfecto, a postergar decisiones o a evitar confrontar nuestros temores. Los estoicos nos enseñan que el valor no se encuentra en la espera pasiva, sino en la acción decisiva. Como nos recuerda Séneca, la vida no se mide por la cantidad de respiraciones que tomamos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento, lo que sugiere que el valor se encuentra en vivir plenamente, actuando a pesar del miedo. Cuando enfrentamos nuestros miedos directamente, sin demora ni evasión, descubrimos que muchas de las amenazas que temíamos no eran tan graves como las imaginábamos. La acción nos permite tomar el control de la situación y nos da confianza en nuestra capacidad de enfrentar desafíos. Además, la acción nos libera de la parálisis que el miedo genera, permitiéndonos avanzar con determinación. El proceso de actuar a pesar del miedo refuerza nuestra confianza y nos convierte en personas más resilientes. Cada vez que actuamos frente a una situación que nos causa temor, nos acercamos más a la persona inquebrantable que podemos llegar a ser.
No se trata de ser audaz sin temor, sino de actuar con valentía a pesar de la presencia del miedo. Lección 6. La autodisciplina es la clave para superar el miedo. La autodisciplina es una de las virtudes más destacadas del estoicismo, y es esencial para superar el miedo. La habilidad de dominar nuestros deseos, emociones y pensamientos nos permite tomar decisiones racionales y actuar con calma incluso en situaciones de miedo. Según los estoicos, la mente debe ser entrenada como un músculo, y solo a través de la práctica constante podemos fortalecer nuestra capacidad para responder con serenidad y lógica ante el miedo. La autodisciplina nos da la capacidad de resistir la tentación de reaccionar impulsivamente ante situaciones que nos generan miedo. Nos enseña a evaluar nuestras emociones, a reflexionar antes de actuar y a mantener la calma incluso en medio de la tormenta. Al fortalecer nuestra autodisciplina, nos volvemos más resilientes y capaces de enfrentar el miedo con claridad y determinación. Además, la autodisciplina no solo nos ayuda a manejar el miedo, sino que también nos permite mantenernos enfocados en nuestras metas y objetivos, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que la verdadera libertad radica en nuestra capacidad para controlar nuestras respuestas y no dejar que las emociones nos gobiernen. Lección 7. El miedo no define quién eres. Finalmente, los estoicos nos enseñan que el miedo no tiene la capacidad de definirnos. Cada vez que sentimos miedo, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. En lugar de permitir que el miedo controle nuestras acciones, podemos decidir vivir de acuerdo con nuestros principios y valores más profundos. La verdadera esencia de nuestro ser no está determinada por lo que tememos, sino por cómo elegimos actuar frente a ese miedo. Los estoicos nos muestran que la clave para superar el miedo es reconocer nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables. No somos esclavos de nuestras emociones, y siempre tenemos la opción de actuar con virtud, independientemente de los miedos que podamos experimentar. Al entender que el miedo es solo una emoción pasajera, podemos liberarnos de su poder y seguir adelante con confianza. El miedo es una emoción humana inevitable, pero no tiene por qué dominar nuestras vidas. Al aplicar las lecciones del estoicismo, podemos enfrentar nuestros miedos con valentía, sabiduría y fortaleza. Al reconocer que el miedo es una construcción mental, que la incertidumbre es una parte natural de la vida y que la muerte no es algo que temer, podemos vivir con mayor libertad y autenticidad. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en nuestra capacidad para actuar a pesar de él. El estoicismo nos enseña que la clave para ser inquebrantables frente al miedo es la acción, la autodisciplina y la conciencia de nuestra verdadera esencia. Al aplicar estas lecciones, podemos recuperar nuestro poder, liberarnos de las cadenas del miedo y vivir una vida más plena y significativa. En última instancia, el miedo solo tiene el poder que le damos. Al entrenar nuestra mente y nuestras respuestas emocionales, podemos tomar el control de nuestra vida y enfrentar cualquier desafío con serenidad y determinación. Como enseñaban los estoicos, nuestra mayor fortaleza reside en nuestra capacidad de elegir cómo reaccionamos ante los desafíos de la vida, y en esa elección se encuentra nuestro verdadero poder.